Traigo a tu presencia los surcos áridos de mi dolor, desiertos sin vida en los que yace mi corazón, mi cuerpo bañado en las lágrimas de mi niñez, siempre atrapado en el silencio del ayer. Te entrego mi cuerpo, mi existencia y mi corazón. Haz de mí tu morada, templo santo de tu redención. Te entrego mi cuerpo, mi existencia y mi corazón. Haz de mí tu morada. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Hemos empezado este tiempo maravilloso del Adviento. Quiero hablar hoy de un tema que plantea el Papa justamente para este tiempo, que se llama La memoria del corazón que suscita esperanza. Me encontré hace ya un tiempo con un libro maravilloso de él que se llama El resplandor de Dios en nuestro tiempo, y son meditaciones sobre el año litúrgico y empieza obviamente con el Adviento. Este artículo de la página 19 se llama justamente así, una memoria que suscita esperanza. Y dice así: en una de sus historias de Navidad, el escritor inglés Charles Dickens narra la historia de un hombre que perdió la memoria del corazón. Es decir, el hombre había perdido toda la cadena de sentimientos y pensamientos que había atesorado en el encuentro con el dolor humano. Tal desaparición de la memoria del amor le había sido ofrecida como una liberación de la carga del pasado. De pronto se hizo patente que con esta pérdida de la memoria del amor, el hombre había cambiado. El encuentro con el dolor ya no despertaba en él más recuerdos de bondad. Con la pérdida de la memoria había desaparecido también la fuente de la bondad en su interior. Se había vuelto frío y emanaba frialdad a su alrededor. Esto es bien interesante. Para mí el Papa Benedicto es un teólogo que no solamente nos habla, digamos, de la parte sobrenatural, sino de esta parte tan humana que si la perdemos, realmente se pone en peligro la vivencia de la relación con Dios. Nos está aquí hablando de algo muy común en nuestro siglo, que es ese intento del ser humano por dejar de sentir, por dejar de sufrir, por dejar de lado todo lo que le pueda recordar que es en realidad ser humano, porque finalmente el dolor, el sufrimiento, la muerte, la soledad hacen parte de esta realidad que llamamos el ser humano. Pero queremos desapropiarnos de eso y crear un mundo como sin sentimientos. Esto es exactamente lo que le pasa a este hombre. Si basta simplemente con ver, digamos, todo lo que es la psicología positiva, en donde tratamos de reemplazar constantemente lo que nuestro corazón siente con pensamientos positivos o con evasiones de la realidad desde que somos pequeñitos. Me acuerdo una vez aquí en uno de los parques de Barranquilla, había unos columpios que tenían una estructura bastante dura. Y una vez un niñito se pegó, tenía como 4 años, se pegó contra uno de estos columpios y tenía una rajada, se le hizo una rajada en el cráneo. Y pues el niñito lloraba desconsolado. Y viene corriendo la nana y se acerca a él y empieza a consentirle la cabeza y decirle: no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. Y el niñito seguía llorando y llorando hasta que me acerqué y le dije: mira, sí pasó. El niño se acaba de pegar un trancazo en la cabeza, se rajó la cabeza y está llorando y su corazón está sintiendo el dolor. Entonces sí pasó. Y evadiendo el dolor, lo único que hacemos es que terminamos evadiendo totalmente nuestro corazón. Es decir, el ser humano no puede
hacer un intento por dejar de sentir lo negativo, por dejar de pensar en el sufrimiento, en el dolor, en la traición, en el abandono. No puede dejar simplemente de evadir este aspecto de la realidad humana y pretender conservar la bondad y el amor, porque el cerebro no puede hacer ese tipo de selección. Si yo me disocio de la memoria del amor, le llama el Papa, porque fíjense que aquí está hablando de que el hombre había perdido toda la cadena de sentimientos y pensamientos que había atesorado en el encuentro con el dolor humano. Es decir, había pretendido disociarse de todo esto y termina entonces disociándose de todo. Ay, que te ruede, no seas tan hipersensible, agradece, es decir, está bien agradecer, pero no para evadir el dolor, no para no enfrentar lo difícil, no para no enfrentar la tristeza, todos estos sentimientos que hacen parte del corazón humano y que si nosotros nos volvemos simplemente personas que nos distanciamos del corazón y vivimos como en la cabeza, siempre tratando como de evitarnos todo lo que sea sufrimiento, pues en este momento nos volvemos fríos, así como este personaje de las historias de Navidad de Charles Dickens, este personaje que había perdido la memoria del corazón. El Papa nos dice que definitivamente ese es como el tipo de redención que nos ofrece incluso la psicología. En nuestro mundo de violencias y frustraciones, el anhelo de salvación ha aflorado de nuevo con ímpetu. Esto lo dice en otro libro que se llama El Credo. Los esfuerzos de Freud y de Jung no son otra cosa que tentativas de ofrecer redención a los irredentos. Está hablando de Freud y de Jung, uno de los personajes más importantes de la psicología, más bien del psicoanálisis moderno. El ser humano quiere experimentarse sin sufrimiento. Entonces llegan Marx y todos los comunistas y todos los psicólogos y hay un afán de buscar la salvación persiguiendo un mundo sin sufrimiento, sin enfermedad, sin penuria, sin error, sin dificultades, sin conflictos. No los soportamos. Luego nos habla el Papa de que hay otro autor, que es Goethe, que es una maravilla de autor alemán, que en la primera celebración de la fiesta de San Roque en Bingen junto al Rin, él nos presenta una fiesta que podía realizarse con diferentes personajes. Goethe observa cómo los hombres que han acudido a participar de esta fiesta se dejan arrastrar en medio de la apretada aglomeración para pasar frente a la imagen de este santo y observa sus rostros. Los de los niños y de los adultos están iluminados, reflejan la alegría del día festivo. Solo los rostros de los jóvenes son diferentes, comenta Goethe. Estos pasan por el lugar sin emoción, indiferentes, aburridos. Creo que los seres humanos de hoy, por lo general, están aburridos. Su explicación del hecho resulta iluminadora. Nacidos en tiempos difíciles, esos jóvenes no tenían nada bueno que recordar y por eso tampoco nada que esperar. Es decir, solo quien puede recordar puede también esperar. Quien nunca ha experimentado el bien y la bondad los desconoce. Qué cosa tan impresionante. Qué párrafos tan humanos, tan inspiradores y tan iluminadores de lo que es nuestro mundo interno. En los primeros años de nuestra vida es donde se van atesorando esas memorias del corazón, esas memorias que no están en la cabeza, porque realmente no nacemos con todo nuestro aparato de nuestras funciones ejecutivas, ni de nuestra memoria capaz de recordar en el espacio y en el tiempo. En los primeros años de nuestra vida está solamente en nuestro corazón presente, atesorando todo eso que vamos aprendiendo. Pero estamos en un mundo orientado hacia el éxito,
hacia no equivocarse, hacia los logros, hacia ser estos seres humanos tan bien logrados, que son tan académicos. Todo está apuntando hacia la razón. Y entonces, este tiempo que debería ser el tiempo de la ternura, el tiempo del encuentro, el tiempo de jugar, de estar juntos, de compartir nuestra vida, de celebrar nuestra existencia, se vuelve un tiempo de dureza, de exigencia, en donde los niños están abandonados a su suerte, porque las madres y los padres estamos tan ocupados ganando dinero para poder huir de la cotidianidad tan aburrida y tan falta de emoción. Entonces, ¿qué pasa? Que hay toda una generación que está privada de este compartir afectivo del corazón, privada de la ternura, porque ahora digamos que todo el cuidado de los niños es muy eficiente. Yo tengo muchas personas que llegan a mi consultorio y me dicen, no, es que mi mamá siempre estaba conmigo y siempre me cuidaba y nunca me faltó nada. Sí, todo era muy eficaz y muy maravilloso, pero eso no necesariamente quiere decir que hay una ternura, hay esa ternura en donde lo único que importa es ese compartir del corazón. Cuando no se puede recordar, cuando no hay recuerdos del amor, entonces tampoco se puede esperar mucho. Por eso yo pienso que una de las características de la juventud de hoy es la apatía tan grande, la falta de esperanza, incluso la incapacidad de esperar cosas buenas de Dios. Dios se ha vuelto alguien lejano, que en realidad no es capaz de liberar de este embotamiento, de este adormecimiento emocional, de este aburrimiento, porque en realidad lo que hace falta es el amor. Un sacerdote cuyo servicio pastoral consiste en mantener numerosas conversaciones con personas que se encuentran al borde de la desesperación, relató en una ocasión lo mismo acerca de su propia actividad. Cuando logra despertar en la persona desesperada el recuerdo de una experiencia del bien, esa persona se ve nuevamente en condiciones de creer en el bien, aprende a esperar de nuevo, se le abre un camino de salida de la desesperación. Estamos viendo algo supremamente importante. Memoria y esperanza forman una unidad indisoluble. Quien ha envenenado el pasado no da esperanza, sino que destruye las bases anímicas de la esperanza. En los primeros años de vida, lo que tenemos es eso, las sensaciones corporales, las memorias son completamente somáticas. Si no experimentamos en el cuidado de nuestro cuerpecito tan vulnerable y tan dependiente, si no experimentamos esa ternura, sobre todo la ternura, que es algo como tan íntimo, tan personal, se destruyen las bases anímicas de la esperanza. Las personas no son capaces entonces más adelante de habitarse a ellas mismas, de estar contentas con ellas mismas, de reconciliarse con ellas. Hay una división interna que destruye las bases de la armonía, las bases de ese podernos celebrar en el fondo de nuestro corazón. Sobre todo eso, de podernos aceptar, de amarnos tal como somos. No, cuando se han destruido las bases anímicas de la esperanza, esos recuerdos de esa época llenos de ternura y de aceptación y celebración del ser humano, simplemente porque es, donde se ha destruido las bases del juego, del simplemente poder ser niños, sin necesidad de tener todas estas exigencias de la perfección y del trabajo académico y de la socialización con pares, en estas guarderías en donde los niños son confinados desde la más tierna infancia. Entonces se destruyen las bases anímicas de la esperanza. Las personas no quieren ser ellas mismas, quieren crearse otro yo. Siempre tienen delante como una imagen a la cual quieren parecerse. Y hay estas demandas de dejar el pañal a los 2 años,
de ser totalmente independientes al año y de ir a una guardería donde no hay una persona, una mamá presente y que pueda conocerme a mí y estar dedicadamente solo a mí. No, hay 12 niños que cuidar y yo soy simplemente uno de ellos. A veces la historia de Charles Dickens se me antoja como una visión de las experiencias del presente, a ese hombre a quien se le ha borrado la memoria del corazón a través de un engañoso espíritu de falsa liberación. ¿No lo reencontramos acaso en una generación a la que una determinada pedagogía de la liberación le ha envenenado el pasado y con ello convencido de que no hay esperanza? Tienes que ser independiente y autónomo, llegar a la guardería y no llorar, porque es que no entiendes que voy a recogerte y no te pasa nada. Cuando lloras te ves feo, le decía una profesora a mi hijo cuando tenía 3 años. Es una pedagogía de la liberación del corazón, que tú tengas una resiliencia tal que no te importe nada, que tú puedas simplemente crear unos sueños de una persona totalmente resiliente, dura y que pueda aguantar todo. Esa liberación nos libera del corazón y nos desfigura. Cuando leemos con cuánto pesimismo mira una parte de nuestra juventud hacia el futuro, nos preguntamos de qué dependerá. ¿Cuántos niños que se suicidan hoy en día? Jóvenes que se suicidan. ¿Le faltará en medio de la superabundancia material el recuerdo de lo humanamente bueno que podría esperarse? Con el desprecio de los sentimientos, el desprecio de los sentimientos, con la parodia de la alegría, ¿no habremos pisoteado al mismo tiempo la raíz de la esperanza? El que no quiere sentir no puede ser cristiano, no puede encontrarse con Cristo, no puede encontrarse con sí mismo y no puede encontrarse con los demás. Con estas reflexiones entramos directamente en el significado del tiempo del Adviento cristiano. En efecto, Adviento designa justamente la conexión entre memoria y esperanza que el hombre necesita. El Adviento quiere despertar en nosotros el recuerdo propio y el más hondo del corazón, el recuerdo del Dios que se hizo niño. Ese recuerdo sana, ese recuerdo es esperanza. Dios omnipotente que se hace un feto en el vientre de nuestra Madre Santísima, sin funciones ejecutivas, sin esta grandeza intelectual, sin esta voluntad a prueba de todo, en lo oculto de una madre que acoge un niño, en esta ternura tan particular de la infancia. Dios dejó su trono para tomar un corazón humano capaz de sentir toda la gama de sentimientos humanos. Y la iglesia por eso tiene esta pedagogía del recuerdo. Por eso cada año nos recuerda todos estos misterios de la vida de Cristo, empezando por la Navidad. En el año litúrgico se trata de recorrer una y otra vez la gran historia de los recuerdos, de despertar la memoria del corazón y de ese modo aprender a ver la estrella de la esperanza. Todas las fiestas del año litúrgico son acontecimientos de la memoria y por eso acontecimientos de esperanza. En la plasmación de los tiempos sagrados a través de la liturgia y de los usos y costumbres, los grandes recuerdos de la humanidad que el año de la fe guarda en su interior y nos hace accesibles, deben tornarse en recuerdos personales de la propia historia de vida. Los recuerdos personales se alimentan así de los grandes recuerdos de la humanidad y esos grandes recuerdos solo se preservan a su vez mediante su traducción a la esfera personal. Es decir, en todo eso que no puedo sentir, que no quiero sentir, puedo con la Navidad ver a ese niño y verme a mí con él. Toda esa parte mía que quiero
constantemente evitar, que no quiero sentir, todo ese intento de desapropiarme de mi fragilidad, de mi vulnerabilidad, de mi dependencia, de que no puedo y que no pasa nada, de que soy incapaz ante el mundo, ante los demás, ante la realidad, y que lo único que tengo es un Dios que quiere acompañarme en el corazón de mi ser, en el corazón de todo eso que quiero evitar, olvidar, porque duele, porque todos tenemos una memoria adolorida, un corazón que a veces ha sido abandonado, rechazado, juzgado, perseguido. Fíjense que Jesús nace en el pesebre de Belén, justamente integrando y compartiendo con nosotros también todo el dolor. Por una parte, la alegría de nacer en la Sagrada Familia, que es nuestra familia. San José y nuestra Madre Santísima son también los padres de nuestro corazón, que celebran nuestra existencia a cada instante, que se unen con nosotros en cada Eucaristía, con todos los ángeles y todos los santos, para decirte qué bueno que existes. En Dios hay espacio para ti. No tienes que desapropiarte, que crearte otro yo. Puedes reconciliarte contigo porque todos estamos contentos de que existas y puedes entregarte a nosotros, a esta familia de la Iglesia triunfante, encabezada por María y por San José, compartida con todos los santos y todos los ángeles, en esta liturgia constante de cielo abierto en la que está inundada y sumergida nuestra vida. Entonces, esto debe traducirse a la esfera personal para curarnos de todo eso que nosotros rechazamos en nosotros. En Cristo todo lo nuestro tiene cabida, porque Cristo, el niño Dios, quiso compartir también nuestro dolor. Tuvo que huir a Egipto, odiado y perseguido por este hombre que no podía resistir el hecho de que fuera a nacer un Dios y que se sentía amenazado por él y en competencia con él. Herodes manda matar al niño, de manera que nuestro corazón, herido por tantos rechazos, por tantas condenas, juicios, perseguido por tantas personas que han querido a veces borrarnos del planeta, ahí encontramos al niño Dios. Y por eso podemos sentir, porque cuando yo toco ese dolor, toco al niño Dios. El que los hombres puedan creer depende también de que a lo largo de su camino vital hayan ganado apego a la fe en que la humanidad de Dios se les ha manifestado a través de la humanidad de las personas. Entonces, que se nos quite por medio de estos recuerdos esa dureza de ese católico moralista que lo que quiere son victorias morales y construirse un monumento de sí mismo que no tiene nada que ver con la verdad, para que nosotros a los demás también podamos ofrecerles acogida, comprensión, ternura, porque si no, somos esos cristianos así como este personaje de Charles Dickens, fríos, de los cuales emana frialdad. Nos volvemos duros e implacables, incapaces de aceptarnos los unos a los otros, siempre simplemente exigiéndonos perfección. En ese momento, ¿cómo necesitamos la Navidad? Seguramente cada uno de nosotros puede contar en ese sentido su propia historia de lo que significan para su vida los recuerdos festivos de Navidad, de Pascua o de otras celebraciones. La hermosa tarea del Adviento es regalarse mutuamente recuerdos del bien y abrir así las puertas de la esperanza. Y fíjense cómo este cristianismo hecho perfeccionismo frío y despiadado a veces quiere quitarles a los niños la alegría de la Navidad. Si te portas mal, el niño Dios no te va a traer regalos.
¡Qué horror! Ahí estamos pintados, los seres humanos que hemos perdido la memoria de la bondad, de esa gratuidad de Dios, de ese darnos gratuitamente todo, no porque nos portamos bien, sino porque somos simplemente seres humanos que yacemos al borde del camino, alienados del amor, como dice Jesús en la parábola del buen samaritano. Entonces, que el memorial de su nacimiento, que además es un memorial vivo, porque el niño Dios realmente se hace presente en el altar eucarístico todos los días y a cada momento, que esta presencia suya derrita todas esas barreras de frialdad que tenemos en nuestro corazón para podernos primero acoger a nosotros mismos y así poder garantizar que acogeremos a los demás. Pensamos que los niños chiquitos como que no se dan cuenta o no necesitan tanto, pero ahí es donde se está haciendo la memoria del corazón, que es la más importante, y realmente lo que más necesita un niño es la capacidad de respuesta de sus cuidadores, porque ellos no se valen por sí mismos y no pueden saltar y quemar una etapa de dependencia para volverse independientes y autónomos cuando todavía no lo son. Eso se llama una inversión de roles, volverlos a ellos adultos cuando apenas pueden ser niños. Miren, pasan hasta con los animales. Yo tengo una gatica que se le partió la cola cuando era chiquita, la encontraron en la calle con mucho sufrimiento, y tengo un gatico que desde chiquitico vivió bastante acompañado. El gatico, que es mucho más chiquito, todo el día juega, y la gata está así esperando que le den de comer, como si no hubiera salido del trauma de no tener nada. Eso es lo que pasa. Si eso le pasa a un animalito mamífero que necesita el cuidado de la madre, que no se vale por sí mismo cuando nace, imagínense un ser humano. Esta gatica ni siquiera es un ser humano y no puede jugar porque no tiene esperanza. Ella cree que la carencia continúa y no puede jugar. Es una cachorrita que parece que no fuera cachorrita. Ya es una adulta que no se mueve del lugar. Entonces, aboguemos por este derecho de los niños al amor. Efectivamente, fíjense que la esperanza es posible cuando un niño no se deja esperando sin que la mamá venga a su auxilio, ¿verdad? Un niño que no tiene refugio, que no tiene respuesta, que lo dejan esperando sin respuesta, es un niño que no resistirá esperar. Ustedes no han visto gente, por ejemplo, en las filas del supermercado, que no resisten a esperar ni un segundo, que se ponen bravos, que incluso insultan a las personas que los dejan esperando. Eso es porque cuando eran chiquitos, esas esperas eran interminables. Entonces la persona, cuando no recibe rápidamente lo que está buscando, llega a esa memoria del corazón de que esas esperas eran como infinitas, sobre todo cuando las personas son tan incapaces y vulnerables de no poderse a sí mismas darse lo que se necesitan, que es sobre todo en la infancia. En esa infancia, la capacidad de respuesta y la capacidad de reparación. Es decir, es imposible para nosotros los seres humanos darles a nuestros hijos una seguridad afectiva perfecta. Es absolutamente imposible porque solo Dios hace eso. Pero si en esos momentos de desencuentro nosotros rápidamente restauramos el encuentro, restauramos la respuesta, el niñito puede desestresarse, se repara. Y entonces cuando crezca, tendrá esperanza. Sabrá que cuando hay conflicto o desencuentros, pues que eso no es el fin del mundo, que su vida no está en peligro. La memoria del corazón en la primera infancia tiene que ver con la supervivencia. Entonces, todas estas memorias se están acumulando en el corazón. ¿Cómo voy a sobrevivir? Es decir, esas asociaciones son de muerte. Por ejemplo, esa niñita que dejan esperando sola, encerrada en una casa, entonces su cerebro tan pequeño lo que está asociando es eso. Si yo tengo necesidades, voy a morir porque nadie viene a mi encuentro. Yo soy tan poco importante
que efectivamente lo laboral es lo más importante de nuestra vida, porque eso es lo que está experimentando. Yo no digo que las madres no trabajemos, obviamente que podemos trabajar, pero realmente los niños necesitan esos espacios en donde hay esa compartir lleno de ternura, en donde los niños realmente no tienen un trato anónimo, un trato eficaz, de que te cambio el pañal, te doy el biberón y lo que sea, sino realmente un compartir de corazón en el que el niño también puede experimentar todos estos sufrimientos de la infancia, esta angustia que traemos por nuestra naturaleza caída, pero es una angustia soportable porque hay alguien que quiere soportarla conmigo, porque hay alguien que no me dice simplemente, ay, no pasó nada, ay, ya, llorar te pone feo, no sé qué, sino padres realmente presentes, pero también disponibles emocionalmente para regular y estar para los niños que son absolutamente dependientes y totalmente incapaces de darse a sí mismos lo que necesitan. Bueno, en estos días, en la misma liturgia, hemos oído a Jesús diciendo, lo que hacéis con estos los más pequeños. Yo digamos que hago lo que hago en la vida, que es dedicarme a acompañar a las personas a su recuperación afectiva, justamente porque yo pienso que no hay nadie que sufra más en este mundo que los niños, porque no pueden ni siquiera saber lo que les está pasando. No tienen aparato racional como para entender todo ese dolor, abandono, rechazo, soledad, está quedando grabado en el corazón. De eso dependerá algo que el Papa llama tan impresionante, las bases anímicas de la esperanza. Las bases anímicas de la esperanza se graban justamente en esta época de la primera infancia. Así que hagámonos responsables. Si yo veo que un nieto mío está sufriendo eso, intervengan, porque eso es faltar a las necesidades fundamentales del ser humano, que es la presencia disponible de un cuidador empático, capaz de responder a las necesidades básicas de un niño. Vamos preparándonos en este tiempo tan maravilloso, que este Adviento nos traiga el encontrarnos con nosotros de una manera diferente, no desde la culpa, desde el juicio, la condena, esa frialdad moralista que tanto le gusta al demonio. Cambiemos esa relación con nosotros, volvamos a la ternura, pidámosle a nuestra Madre Santísima en este tiempo de Adviento que se derritan todas las murallas que no nos permiten amarnos y aceptarnos en ese pesebre. Coloquémonos a nosotros ahí, en esa misma cunita del niño Jesús, que quiso compartir con nosotros absolutamente todo, desde la concepción hasta la muerte. Él está ahí con nosotros en nuestra vulnerabilidad, en nuestro dolor, en todo eso que queremos desapropiarnos. Volvamos a la casa del Padre que somos cada uno de nosotros. Podemos hacerlo porque Cristo quiso hacerse y encarnarse en cada uno de nosotros para que nosotros también podamos habitarnos y así ofrecer un refugio y un hogar también a los demás. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad. Quedamos con María.